Martes de parametría y nos da muchísimo gusto que ya esté aquí en el estudio porque siempre toca temas que despiertan un gran interés. Está aquí Paco Abundis. Hoy vamos a hablar de un asunto que ha cobrado una gran notoriedad a nivel mundial, sobre todo con lo que se destapó en Hollywood, que todo tiene que ver con el acoso sexual, Paco. Así es, y el último caso es en la ópera El Met de Nueva York, que su director, Levine, acaba de ser despedido. Así es. Porque le probaron o fue acusado. Como tal, no sé si está sobre investigación o está despedido o suspendido. Pero como dices, tuvo un punto de origen, pero parece que está ya siendo reportado en muchas otras instituciones y lugares que uno no esperaría. ¿No? Así es. Y lo que ha llamado la atención, Paco, no sé si tú estés de acuerdo, pero a diferencia de lo que se está viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras partes incluso de Europa, no en todos los países europeos, pero por ejemplo, en el caso de México ha habido un gran silencio sobre este asunto, ¿no? Mira, yo creo que, como bien lo decías hace un rato, tal vez la definición no está clara en México y lo hemos puesto para otros ejemplos como el de bullying o el caso de violencia intrafamiliar, o que si tú lo preguntas directamente la gente no lo llama así o no lo tiene conceptualizado. Pero si les pones la situación y haces un catálogo de usted ha sufrido de esto, o más que ha sufrido, ha pasado por esto, sus amigos le han hecho esto, o su esposo lo trata así, vas haciendo una especie de palomeo de lista, ¿no? Y entonces vas viendo que en realidad todas esas situaciones se convierten en un caso o en un concepto. Creo que estamos en una situación similar. Habría que hacer una serie de situaciones, casuística, para convertirlo en un concepto y decir, bueno, esto llamado por su nombre, se llama acoso sexual, que aquí el que ha llamado más la atención es dentro de un ambiente laboral. Podría suceder prácticamente en cualquier lugar, en cualquier dimensión, en cualquier situación social, pero el que más ha llamado la atención por los lugares donde ha sucedido es en lugares de trabajo. Y porque ahí se ejerce un poder sobre la posible víctima, ¿no? Así es. Hay un abuso de poder también, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es una primera exploración, creo que vamos a seguir en el tema. Este es casi un tema dedicado para ti, casi por encargo, y te prometo que vamos a seguir explorando esto, tal vez en otras dimensiones, no necesariamente esta que se presenta hoy, que es un poco más abierta, ¿no? Perfecto. Primer reactivo, nuevamente estas son mediciones nacionales entre adultos mayores de 18 años, cara a cara, lo más representativo, ortodoxo que puede haber en opinión pública. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿el acoso sexual es o no un delito en México? Alto nivel de conciencia de que esto es un delito, ¿no? 91%. Impacta esa respuesta, ¿eh? No la pensé tan alta. Sí, a mí también, la verdad, pero yo creo que ya la palabra acoso tiene una connotación negativa. Claro. ¿No? Entonces, creo que hay nuevamente situaciones donde la gente tal vez considera que no es acoso, entonces por lo tanto no es delito. Aquí lo que hubiera faltado, como bien señalas, es un filtro de usted que considera que es acoso y poner una serie de situaciones, ¿no? Tal vez esa te la debo. ¿Cuál de las siguientes frases, que esta es la primera que te va a llamar la atención, cuál de las siguientes frases cree usted que es más cierta? La mayoría de las mujeres exitosas tienen buenos cargos por su capacidad y esfuerzo. La mayoría de las mujeres exitosas tienen buenos cargos porque usan su belleza y encantos para subir de puesto. Debate. Esto para profesionales como tú, Pati, debe ser particularmente ofensivo. No, terrible, porque fíjate, casi al parejo, es decir, la percepción, no me extraña porque es una percepción muy arraigada, insistiendo en que desafortunadamente vivimos pues un machismo fuerte, ¿no? En países latinoamericanos, ¿no? Especialmente en México, pues sí, esa es una percepción que no me extraña, pues, que salga ahí reflejada en las encuestas. Pero estarás de acuerdo que este ya es un primer concepto, porque seguramente aquí, en ese 51%, tiene que haber muchas mujeres. Claro. Es decir, esto no creo que esté dividido por género y probablemente ahí tendremos que hacer una división de género, ver qué es lo que piensan las propias mujeres de esto. Claro. Pero bueno, creo que esto es un primer dato de preocupación, ¿no?
que buena parte de la población crea que la mayor parte de las mujeres exitosas tienen buenos cargos Así es. por su capacidad de esfuerzo, es 51, pero el que preocupa es porque usan su belleza y encantos para subir de puesto, 46, ¿no? Y los últimos dos me parece que están magnificados. Digo, no el primero, más bien el segundo, pero los revisamos o tú me ayudas a leerlos, que eso es lo interesante de estos números, que podemos hacer una lectura compartida. ¿Usted conoce o ha visto alguna vez a una mujer ser acosada sexualmente en el lugar donde ella trabaja? Sí lo ha visto 27%, uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro. Ese dato me parece que puede ser un buen registro. El que me sorprende es el que sigue. O tal vez la costumbre. Y yo insisto mucho en eso. Que no, tal que vez no, podrían que ser no, más los exacto. casos, que podrían ser más los Exacto. casos y no se consideran como tal, como acoso. Claro. Pero aquí por lo menos tenemos a nivel testimonial que uno de cada cuatro dice que ha visto acoso sexual en el lugar de trabajo, que es nuevamente la dimensión que estamos abordando, ¿no? O intentamos acotarlo más allá de la parte social. El que no me checa, para serte franco, o no digo salvo revisión, o nuevamente tú dime cómo lo lees, y la mujer que fue acosada sexualmente en el lugar donde trabaja, ¿denunció o no la persona que lo acosaba? Sí denunció, 51%, se me hace altísimo. Sí, y me llama la atención porque yo no creo que partiendo del hecho de que haya un desconocimiento todavía entre la población abierta de lo que significa el acoso, se refleje en denuncia. Exactamente. No, bueno, es mi percepción. No, porque si ese fuera el tema, entonces tendríamos mucho más casos de gente puesta en entredicho, perdiendo posiciones, Claro, lo que hemos visto, no necesariamente tiene que ser público. Así es. Paco, continuamos con este tema interesantísimo que es el acoso sexual, Paco. Así es, como te decía, el último reactivo que tenemos que va solamente sobre aquellos que vieron algún caso de acoso sexual, que es el 27%, uno de cada cuatro. De esos se les preguntó si esta persona que ellos testificaron o vieron que fue acosada, denunció o no a la persona que la acosaba. 51% se me hace altísimo. Y ahí creo que hay este efecto de deseo social, así se conoce la respuesta, o social desirability, que es un sesgo que tenemos de una respuesta deseada. Entonces, una vez que dices que sí viste en niveles de 27%, dice que la mitad denunció. Pensaría que si ese fuera el caso, tendría mucho más visibilidad, todos nos enteraríamos más, ¿no? En parte por lo escandaloso del tema, y entonces creo que este número está sobreestimado, ¿no? El resto de los números, como te decía, que 51% crea que las mujeres consiguen lo que tienen o buenos cargos por capacidad de esfuerzo, y que esté dividido por aquellas que usan su belleza y encantos, ¿no? 46% me parece que representa buena parte de lo que piensa la gente. Aquí te diría simplemente, este número me genera sospechas porque no creo que todo el mundo que haya pasado por una situación así termine denunciando. Sí, nuestros números incluso legalmente representarían otra cosa, ¿no? Pues interesantísimo, como siempre, Francisco Paco Abundis, Gracias. Los datos que tocas. Y como dices, es una primera tema. entrega. Te diría que en mi oficina ha llamado mucho la atención. Pues sí, por supuesto. Y se ha propuesto como una agenda de investigación larga. Perfecto, Paco Abundis, pues muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Un gusto.